A todos, muy buenas tardes, profesora Olivia Chávez Durán y compañeros en general. Soy parte del grupo número 6. Hoy expondremos referente a los conflictos socioambientales en el Perú y sus múltiples formas de entenderlos y actuar en consecuencia. Espero que les guste. Con nuestra presentación vamos a hablar sobre el conflicto socioambiental, qué implicancia tiene, cómo ocurre ello. Un conflicto socioambiental debemos definirlo que ocurre cuando dos o más actores no están de acuerdo sobre la distribución de determinados elementos materiales o simbólicos vinculados al control, uso y acceso de los recursos naturales y del ambiente. Perciben también satisfacer intereses solo de un lado, ¿no? Ganancias solo de un lado y en perjuicio del otro. Este conflicto crece basándose en las incompatibilidades del usufructo de algún recurso natural. Un conflicto socioambiental empieza mal cuando una empresa justifica un proyecto argumentando que la presencia favorecerá el desarrollo de una región o del país. Pero no cabe duda que esta actividad empresarial, la finalidad primera de esa inversión es el lucro, más no el desarrollo. Para ellos, sin ganancias, no hay discurso ni discusión posible sobre el desarrollo. Por ello, las empresas apelan a otras formas posibles para hacer rentable su inversión y muchas veces incurren en prácticas ilegales. Nosotros, como nuestra historia lo dice, durante las llamadas reformas estructurales comienzan a partir de las décadas de los 90 en el Perú. Se cambió una serie de marcos institucionales donde ya el Estado no tenía el rol protagónico en la economía y el ordenamiento social, donde la inversión privada pasa a cumplir un rol protagónico y el Estado solamente un rol regulador, pero es en busca del lucro que la empresa privada tiene al hacer estas inversiones que vienen perjudicando nuestra naturaleza, ¿no? Es por ello que se presentan estos conflictos, porque nuestros recursos naturales están viéndose afectados en contra del desarrollo de muchas veces de la población. El lucro es lícito y está amparado por la Constitución. Es por ello que las políticas públicas favorecen a la inversión privada y el Estado no cumple su papel regulador en muchos casos. Solamente pareciera que ellos favorecen a la inversión privada para su acumulación de riquezas y no por el bienestar de la población. Es desde el año 2004 recién que la Defensoría del Pueblo empieza a registrar con esmero conflictos sociales involucrados en los actores como las comunidades, la empresa y el Estado, ¿no? Recién ahí es donde la Defensoría del Pueblo toma como relevancia estos conflictos sociales y se hace referencia ahora en la actualidad que la Defensoría del Pueblo a fecha abril 2021 tiene registrado 206 casos de conflictos sociales, de los cuales la mayoría, más del 50%, son conflictos socioambientales latentes que van en contra de nuestra naturaleza, y la mayoría está enfocado a las actividades extractivas, como son las actividades de la minería. A la pregunta terrorista antiminero, vamos a hacer referencia primero a este conflicto socioambiental conocido por todos, que es el conflicto Tía María. Este conflicto es un proyecto que se presentó ya con 2 estudios de impacto ambiental desde el año ya 2009. Fue rechazado y en el año 2013 con algunos con cuestionamientos le dieron la aprobación. La población salió
en estas ocasiones a hacer sentir su voz de protesta. ¿Por qué? Porque no es la primera población que expresa en contra de este millonario proyecto. Este proyecto Tía María implicaba que iban a obtener el agua para sus operaciones mediante los pozos ubicados en el mismo valle del río Tambo, que es una zona donde se desarrolla la agricultura, es su principal fuente de ingreso, y esto también haría un desequilibrio hídrico del valle. Es por ello que la población, en contra de esto, salió y fue paralizado, salió a protestar y fue paralizado este proyecto. Pero ellos propusieron que iba a haber una planta de desalinización del agua del mar y ya no se beneficiaría de este río Tambo. Pero aún esto no solo es todo el problema, no solamente porque ya no van a usar el río, es que no traigan también aparte contaminación a la población, porque no solo se afecta a las actividades como la agricultura, sino también, por otro lado, es también en perjuicio de la salud de los pobladores de la zona. ¿Por qué le llaman terrorista antiminero? Porque tan solo por el simple hecho que la población sale a protestar por defender a su agricultura, el agua y la vida, llaman así a los pobladores que van contra ello. Se basan ellos en que terrorista es aquel que obstaculiza el desarrollo del país, que son todos aquellos que están en contra de las actividades privadas para dizque el beneficio de nuestro país. Pero terrorista es el gobierno que lo concesiona todo, diríamos nosotros. Pero el problema en sí es que el Estado actúe en complicidad para la ganancia de la inversión privada en vez de preocuparse por el bienestar de nosotros los habitantes del país, ¿no? En vez de preocuparse por nuestro desarrollo social, ambiental. No, más bien el discurso estatal en estas últimas décadas de gobiernos de corrupción ha sido que los recursos de la inversión privada financian los servicios, las infraestructuras necesarias para el desarrollo del país, pero vemos así que no hay ese tal desarrollo del país. Seguimos siendo un país tercermundista que hasta ahora, por nombrar donde estamos, en nuestra región que estamos, nuestro Huaraz no tiene un hospital decente, habiéndose usufructuado mucha inversión privada, habiéndose llevado todos los recursos naturales, pero no ha habido nada, solamente ha habido corrupción, y la idea de Estado que era para el desarrollo solamente se ha cristalizado en el cobro del canon, que ha sido repartido entre toda la corrupción. El gobierno de ninguna manera debe continuar criminalizando la protesta social. No deben de continuar llamando terroristas antimineros a los pobladores que más bien quieren el bienestar de nosotros, ¿no? Que defienden la vida, que defienden los recursos, la agricultura, que es nuestra principal fuente de ingresos para muchos de los pobladores de nuestra sierra. Es por ello que hay necesidad que ahora el gobierno escuche a la población y restablezca esos canales de diálogo con sus representantes, donde la población tenga participación activa y ver si hay otras alternativas para generar ingresos y no en perjuicio de nuestros recursos naturales. Eso es lo que nosotros ahora pedimos al gobierno, y que no llamen terrorista antiminero al que defiende nuestros recursos, al que también con su voz de protesta nos representa. Hola Miss, yo soy Ruth Muñoz Cueva. En esta oportunidad voy a hablar del prospecto minero. Bueno, en efecto, sin reparar en las necesidades, intereses, percepciones y temores de los actores involucrados en el conflicto, rápidamente son categorizados, estigmatizados, apelando a una de las posiciones que se expresan durante el despliegue del conflicto.
Bien, el prospecto minero, bueno, esto debe de dejar de operar, ¿no? Al menos hasta que las cosas queden más claras o haya una evidente disposición a negociar con la noción antiminero. Bien, ¿y qué es antiminero? Bueno, se busca de un lado generalizar y de otro lado categorizar a un conjunto de actores que puede tener una serie de matices en su disposición frente al conflicto. Bien, así, ¿no? Un fenómeno sumamente complejo en su naturaleza, que queda reducido a una polaridad entre actores. Bueno, de un lado, aquellos que están en contra de la minería, la inversión, el desarrollo, el crecimiento, y de otro lado, los que están a favor. Claramente una división, ¿no? Donde entre los buenos y los malos, por decirlo así. Bueno, el contexto fue grave conflicto, ¿no? De Bagua, en el que comunidades nativas del norte del país se enfrentaron, ¿no? con las fuerzas del orden, y cuyo saldo final fue más de 26 personas muertas, y gran parte de ellos fueron policías. Bien, la última vez que esta mirada polarizada se expresó ha sido justamente aquella a la que aludíamos al principio del artículo, ¿no? Que es la terrorista antiminero. Bien, ¿y qué es la terrorista antiminero? Bueno, en este caso el elemento que entra ahora a jugar en esa noción es del terrorista, ¿no? Que en el caso del Perú tiene una especial connotación, ya que está ligada a la década del conflicto armado interno. Bien, que se vivió, ¿no? en el país entre los años 80 y entrando a los 90. Bueno, con un saldo de más de 60.000 muertos entre civiles y miembros de las fuerzas del orden. Bien, durante el conflicto armado interno, bueno, se enfrentaron organizaciones levantadas en armas, ¿no? como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru contra el Estado peruano. Bueno, fue una década terrible para la historia reciente del Perú. Un primer gran problema con el uso de estas nociones para identificar a uno de los actores del conflicto es que sobresimplifica, ¿no? Planteando una diada que se mueve en las estrechas coordenadas de los que están en contra y de los que están a favor. El segundo gran problema, no menos grave, es que estigmatiza al actor, ¿no? Lo juzga y categoriza. Y en consecuencia no hay mucho que hacer con él, ¿no? Dada su postura de rechazo. Es entender el conflicto. Muchas gracias. La población de los entornos mineros debería más bien reconocer y saludar de manera efusiva la llegada de la inversión y el desarrollo, sin anteponer ningún asomo de sospecha de algún impacto o daño que pudiera suceder en el entorno. Es una visión un tanto omnipotente de las cosas, pero además sumamente ingenua. Los conflictos socioambientales en el Perú han ido ganando la complejidad, alcance y hasta en el nivel de violencia que se despliega. Casos emblemáticos son los de Tambo Grande, en Piura, donde la población de la zona se negó rotundamente al desarrollo de un prospecto minero que proyectaba desplegar el tajo de la explotación en lo que era en ese momento la plaza central de la ciudad. Asimismo tenemos el caso de Yanacocha en Cajamarca, Antamina y Barrick en nuestra región Ancash, BHP en Cusco. Lo particular en cada uno de estos casos fue como desde el inicio el actor empresarial por un lado y el estatal del otro empezaban a negar la legitimidad de la protesta. Las minerías consideraban que uno de los problemas centrales que tenía que ver con esto era que no llegaba la información a la ciudad o la información como tal, que era pues obviamente los beneficios que estos iban a traer a la población. Una variable que se sumaría al entendimiento de los conflictos desde el propio sector empresarial fue el referido a la presencia del Estado. Poco a poco esa lectura del conflicto empezó a ser acogida desde el propio Estado, al punto que en el más reciente diseño institucional se incorporó como parte de su estrategia el tema de asegurar la presencia del Estado en su función de buscar y garantizar la inversión social.
Es por eso que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad crea como instancia dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros que se constituya una punta de lanza estatal para que en casos de prevención y abordaje de los distintos conflictos sociales en el país, pero también en particular de los carácter socioambiental, y esto se asegure la presencia en bloque de los representantes ministeriales en las zonas de conflicto para comprometer la inversión social. Bien, prosiguiendo con la exposición. Las formas de entender los conflictos operan en consecuencia en la manera en cómo se piensan y llevan a cabo sus abordajes. Pues prácticamente queda claro, ¿no? Dentro de este marco podemos dar a conocer que desde aquellas que hacen prevalecer prácticamente la conspiración, no cabe más que la instauración, ¿no?, del principio, del orden a cualquier costo, ¿no? Pues dentro de este marco también podemos dar a conocer, pues no solamente se parte por deslegitimar la protesta, sino además de acusarla, ¿no?, de ocultos y siniestros intereses que la movilicen, y así no llegar a la solución de conflictos entre la empresa y la región, o no puedan consensuar. Tenemos un claro ejemplo, donde en realidad en el conflicto de Tía María, que se va desplegando en el sur del país, pues notamos cómo la empresa en estos últimos meses está en una clara ofensiva mediática, buscando comunicar prácticamente dentro de este marco algunas características centrales del prospecto minero y realmente sus beneficios, ¿no?, para la región y para la valle. Pero en realidad no llegan a una solución de conflictos. Por su parte, podemos dar a conocer que el Estado, asumiendo que en la zona debería realmente complementarse la inversión social, así realmente crear condiciones de desarrollo que apunten a satisfacer ciertas demandas centrales, ¿no?, de la población, también realmente pueda entenderse y así llegar a la solución de conflictos dentro de las controversias que se están generando entre la región y la empresa. Consensuar más que nada. Hay que sumar que para el modelo de crecimiento imperante no está en cuestión la inversión, es el pilar fundamental y que está fuera de cualquier oposición. Pues algo que podamos dar a conocer, algo que en realidad se grafica esta situación, se expresa en que si una población muestra su desacuerdo realmente frente a una propuesta de inversión dada por la empresa a desarrollar realmente sus predios, lo que podemos dar a conocer es que en estricto pueda cuestionar no es aquel proyecto de inversión, sino realmente el estudio del impacto ambiental y realmente los efectos que pueda causar, ¿no?, y buscar el mejor de los casos, que se hagan las correcciones debidas, que ameriten, que consensúen el bienestar de la población y de la empresa. Las maneras de acercarnos al conflicto, de entenderlo en su complejidad, van a determinar la manera en que los vamos a abordar. Dentro de este marco, realmente va a haber muy poca convicción, muy poco diálogo o la deliberación entre los mismos actores, entre la empresa y realmente entre la población, entra en una desvirtud, en una controversia dentro de sus motivaciones. Desde cierto sector conservador se avanza muy poco, ¿no? Y si aún persiste esa visión, que tanto ha logrado permanecer en los medios de comunicación realmente. Y que prácticamente esto se estigme, se pone en delante
los antimineros, los actores de la protesta. Son muchos en realidad dentro de la población, varias sus motivaciones. Realmente tienen muchas convicciones y además muchos intereses. Y además dentro de este marco cambia el tiempo, las visiones se polarizan, ¿no? Y que en realidad las polarizaciones no contribuyen en nada en instalar una sana práctica, ¿no?, deliberativa, en la que las percepciones, las expectativas, las necesidades y también los intereses y las posiciones de la población realmente sean aparentes, ¿no?, se interrelacionen para producir otras y que realmente dentro de este marco faciliten los entendimientos y así puedan llegar a la solución de conflictos y a un ente, convicción y desarrollo para la población.